trigonométricas. Este es el segundo video de funciones trigonométricas. Recordemos que esto se aplica únicamente para triángulos rectángulos, que son aquellos que cuentan con un ángulo recto de 90 grados. Y aquí tenemos las funciones seno, coseno y tangente, que relaciona el seno del ángulo, cateto opuesto partido hipotenusa. El coseno del ángulo es el cateto adyacente partido hipotenusa. La tangente del ángulo, cateto opuesto partido el cateto adyacente. Acá las mismas funciones, pero de una forma abreviada. Entonces, recuérdense que primero, cómo identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Recuérdense que primero definimos un ángulo de referencia y frente al ángulo que nosotros definimos se encuentra el cateto opuesto y a la par el cateto adyacente. Como ya lo saben, la hipotenusa siempre es el lado más grande, el que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Este jamás podría ser ni opuesto ni el adyacente, ni mucho menos alguno de estos catetos podría ser la hipotenusa. Entonces, de igual forma, si coloco el ángulo de referencia en esta posición frente al ángulo de referencia del cateto opuesto y a la par el cateto adyacente. Entonces el problema nos dice hallar los datos faltantes, y los datos que nos proporcionan son el cateto opuesto de 6 metros y el cateto adyacente de 7 metros. Entonces, definimos nuestra tablita. Tres ángulos, alfa, beta y teta, y los lados serían hipotenusa, cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cuáles son los datos que el problema nos proporciona? En este caso es el cateto adyacente de 7 metros y el cateto opuesto de 6 metros. ¿Por qué este es el opuesto y este es el adyacente? Porque el ángulo de referencia vamos a definirlo, que es acá, el ángulo teta. Entonces el opuesto y el adyacente. O también pudimos haber realizado con beta, este hubiera sido el opuesto y este el adyacente, pero es la decisión que ustedes decidan tomar. Entonces, ¿qué función utilizar? Primero voy uno por uno viendo si cumple con las características. Primero, veamos, ¿tengo el ángulo? No, no tengo el ángulo. ¿Tengo el cateto opuesto? Sí, que es de 6 metros. ¿Y tengo la hipotenusa? No. Esta función no se puede utilizar porque desconozco dos datos. Entonces no se podría aplicar. Veamos la siguiente. El ángulo no lo conozco, la hipotenusa tampoco, y lo único que conozco es el cateto adyacente. Esta tampoco se puede utilizar porque desconozco dos datos. Veamos con esta. ¿Conozco el ángulo? No. Conozco el cateto opuesto, sí, que es de 6 metros, y el adyacente también, que es de 7 metros. Esta sí se puede utilizar porque, si se dan cuenta, conozco dos datos y lo único que no conozco en este caso es el ángulo teta. Entonces ese es el primero que vamos a hallar. Les decía yo que lo recomendable es siempre hallar los lados, pero en este caso pues vamos a utilizar uno de los ángulos. ¿Cómo podríamos encontrar la hipotenusa con funciones? Bueno, con funciones no se puede, pero si ustedes aplican teorema de Pitágoras lo podrían utilizar, que también es válido. Pero en este caso vamos a hallar el ángulo teta. Para ello entonces decimos tangente del ángulo es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Lo que quiero es encontrar el ángulo. Lo que está de más es la tangente. Entonces recuérdense que el signo igual divide la ecuación, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, ¿cómo hago para quitar acá tangente? Lo que hacemos es, primero, ¿qué operación hay entre la tangente y el ángulo? Realmente hay una multiplicación. Lo contrario a esto sería una división. Quiero explicar rápidamente esta parte, solo para que comprendan por qué al final queda de la siguiente forma. Entonces tenemos esto. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Entonces, si ustedes dicen lo opuesto a la tangente, pero aquí hay una multiplicación, o sea, sería una división. Entonces, aquí, ¿sí? Entonces, nos quedaría que el ángulo es igual al cateto opuesto partido cateto adyacente, y abajo quedó la función. Entonces, como no puede quedar esto en la parte de abajo, sino tiene que quedar en la parte de arriba, no sé si ustedes recuerdan, pero si yo tengo un valor
con exponente 1 y lo paso al numerador, nos quedaría como tangente a la menos 1. Entonces, lo mismo aplicamos acá. O sea que en realidad lo opuesto a la tangente inversa es tangente a la menos 1. O sea, si esta parte todavía no la comprenden, no hay problema. Lo que me interesa es que comprendan cómo llegamos o por qué es la tangente a la menos 1. Entonces, decimos que lo opuesto a la tangente es tangente a la menos 1. Eso quiere decir que para encontrar el ángulo teta yo voy a utilizar la función que dice tangente inversa, tangente a la menos 1 del cateto opuesto partido del cateto adyacente. Entonces sustituimos nuestros datos, decimos acá el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es de 6 metros, dividido el cateto adyacente, que es de 7 metros. Introducimos eso a nuestra calculadora. Si ustedes colocan tangente, no va a funcionar. Es shift tangente, ¿sí? Es la tangente inversa de 6 dividido 7. Y esto es igual a 40.60 grados, que en este caso es el ángulo teta. 40.60 grados. Entonces ya tenemos en este caso el ángulo teta. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues ya tenemos estos datos, ¿sí? Y ahora ya podríamos hallar la hipotenusa. Como vuelvo a repetir, ustedes podrían hallar con teorema de Pitágoras, que podría funcionar muy bien. Si ustedes lo recuerdan, simplemente es decir, el cateto, la suma de los dos catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa. O sea, podríamos aplicar eso. Diríamos 6 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 9.21, pero como el tercero es 9 aproxima, sería 9.22. Eso si lo quisiéramos realizar con teorema de Pitágoras, pero lo vamos a hacer aplicando funciones trigonométricas para ver si llegamos al mismo resultado. Entonces, decimos que si yo utilizo el seno del ángulo, ¿por qué si puedo utilizar el seno del ángulo? Porque ahora el ángulo ya lo conozco, que es 40.60. Conozco el cateto opuesto, pero la hipotenusa en teoría no la conozco, ¿verdad? Con teorema de Pitágoras ya la encontramos, pero ahora quiero explicarles esta posición o esta forma. Cuando el dato que yo quiero se encuentra en la parte inferior, o sea, como denominador, lo que tengo que hacer es alinearla, que quede en línea recta. Entonces, ¿cómo hacemos para que quede en línea recta? Eliminar la fracción. ¿Y cómo eliminamos esta fracción? Quitando esta hipotenusa. Entonces, ¿cómo la quito? La operación contraria entre el cateto opuesto y la hipotenusa es una multiplicación en ambos lados. Como ustedes saben, aquí la hipotenusa y la hipotenusa se vuelven uno, o sea, en realidad como que se cancelara, pero aquí la tenemos. Entonces, ya esto quedó en línea recta porque entonces nos quedaría seno del ángulo por la hipotenusa es igual a, esto ya no está, sino únicamente el cateto opuesto. Y para este punto, no quiero el cateto opuesto, lo que yo quiero es la hipotenusa. Quiere decir que lo que está de más es todo esto. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente lo vamos a despejar con la operación contraria. Si entre ellos hay una multiplicación, lo contrario sería una división en ambos lados. O sea, divido seno del ángulo acá y divido seno del ángulo. ¿Esto qué va a pasar? Esto se vuelve 1 y entonces ya solo me quedó lo que quería, ¿verdad? Que la hipotenusa es igual al cateto opuesto partido el seno del ángulo. Para este punto, pues entonces ya puedo sustituir los datos. Digo, cateto opuesto igual a 6 metros dividido el seno del ángulo, que es de 40.60. Introducimos a nuestra calculadora 6 dividido el seno de 40.60 y esto es igual a 9.22. Como previamente lo habíamos hallado por medio de teorema de Pitágoras, llegamos al mismo resultado. Y, perdón, acá por esta h de más, la unidad de medida en este caso, como ustedes saben, es metros únicamente.
Entonces ya tenemos acá los tres lados, 9.22 metros y los catetos, y ahora solo nos hace falta determinar los dos ángulos. Como saben, por definición o por concepto, yo sé que esto es igual a 90 grados porque es un ángulo recto, ¿verdad? Y ya solo me hace falta determinar el ángulo beta. Recuérdense que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo siempre es igual a 180. O sea que yo puedo decir 180 menos este ángulo de 90 grados, que ya lo conozco, menos el ángulo teta, que lo encontré, que es de 40.60. Si yo a 180 le resto los dos ángulos que ya conozco, voy a encontrar el tercero. En este caso introducimos a nuestra calculadora 180 menos 90 menos 40.60. Determinamos que es un valor de 49.4 o 49.40 si lo trabajáramos con dos decimales. Y listo, tenemos entonces ahora nuestra tabla completa con tres ángulos y tres lados.